Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4 al 9 dice la palabra de la siguiente manera: en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habrían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Nos internamos en esta preciosa oportunidad en la palabra de nuestro Dios. Meditamos en este tema al cual hemos titulado Un justo en medio de un mundo corrupto. Tomamos como base el ejemplo, la vida, la experiencia, lo sucedido con la vida de Lot. Dice la palabra que Lot, viviendo en Sodoma y Gomorra, no era el mejor lugar para estar. No fue la mejor decisión que tomó en irse a vivir a estas ciudades llenas de maldad, llenas de pecado, teniendo la elección de vivir, de elegir otro lugar. Sin embargo, a pesar de que él vivía en estas ciudades, la palabra nos enseña y nos da testimonio de que Lot, la Biblia lo describe como un hombre justo en medio de una sociedad corrupta, en medio de 2 ciudades abominables a Dios, que habían llegado a un grado donde el pecado había traspasado los límites que Dios podía tolerar, ya que Dios tolera hasta cierto punto, siendo paciente, dice la palabra, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero Dios tiene un límite para todo. Sodoma y Gomorra llegó a su límite, al clímax del pecado, de la maldad, y dice la palabra que estando Lot en Sodoma y en Gomorra, Dios había determinado destruir estas ciudades y convertirlas en ceniza, como sabemos que lo hizo eventualmente. Pero dice el versículo 7, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Entonces miramos que en este caso hay gente que ama a Dios, que sinceramente ama a Dios. Yo creo que Lot sinceramente amaba a Dios. De otra manera la Biblia no lo describiría como este justo Lot. La Biblia no lo describiría de esta manera, sino que creo que Lot amaba de corazón a Dios, pero había tomado decisiones equivocadas en su vida, y la consecuencia de esas decisiones la estaba sufriendo ahora. No solamente él teniendo que mirar, viendo y oyendo los hechos inicuos de aquella gente, afligía su alma cada día, dice, viendo y oyendo los hechos inicuos de aquella gente, sino que miramos que perdió su familia eventualmente. Perdió a su esposa y perdió a sus 2 hijas. A su esposa la perdió literalmente convirtiéndose en una estatua de sal, y a sus 2 hijas las perdió espiritualmente, corrompiéndose, tomando un camino de perversión y de maldad. Entonces, así como este justo Lot vivía y moraba en aquellas ciudades corrompidas, en aquellas ciudades llenas de maldad, de una manera similar en este tiempo vivimos nosotros también en ciudades corruptas, llenas de maldad, en ciudades donde cada día florece más y más y se multiplica más y más el pecado y la maldad. Y ya no es solamente en ciudades grandes, sino que la maldad se ha expandido a tal grado
que yo me sorprendo que en este tiempo va uno a pueblos, a ranchos, como decimos en México, tan aislados, que antes estaban aislados y estaban llenos de inocencia y estaban llenos de ignorancia de muchas cosas y de mucho pecado y de mucha maldad. Ahora ya no encuentra uno eso. Ahora ya se ha corrompido por donde quiera lo que es el pecado, la maldad. Por donde quiera ya se mira la misma perversión, la misma depravación, la misma influencia de maldad. Ha entrado por los medios de comunicación, ha entrado ahorita ya la conexión del internet, de las redes sociales, de todos estos medios, ha conectado al mundo entero en todo el sentido de la palabra. Tienen acceso en los ranchitos, en las aldeas, en los cantones más ahorillados, tienen acceso a lo mismo que nosotros tenemos acceso aquí en las grandes ciudades. O sea, se ha conectado todo el mundo y eso ahora ha llegado a ser una influencia grande, fuerte, terrible, que está destruyendo en general a derecha y a izquierda. Y que nosotros vivimos igual en medio de ciudades, en medio de gente, como lo hacía el justo Lot en el tiempo antiguo. Y nosotros ahora de igual manera debemos de sobrevivir, mis hermanos. Debemos de salir adelante. Debemos de no dejarnos arrastrar por la maldad, por la corriente que cada día crece más y más fuerte en nuestros medios, en nuestros alrededores. Sino debemos de tener una ancla firme que es nuestra fe, para que esa corriente de maldad no nos arrastre en corrupción, en pecado, en maldad, en desobediencia, en rebeldía y en toda clase de cosa negativa, para que no nos arrastre todo eso. De otra manera, si no tenemos esa ancla, nos arrastra la corriente de este mundo. Esa ancla lo mantiene a uno sólido. El que ha estado en algún momento, por ejemplo, en el mar, en una barquilla o alguna hasta en un lago, ¿verdad? En una barquilla, si uno quiere estar estable en el mismo lugar, tiene que echar una ancla para que lo sostenga y lo mantenga en el mismo lugar. De otra manera, parece que no se está moviendo aquella lanchita, pero cuando menos acuerda, ya se la fue llevando la corriente, y ya cuando acuerda ya está por allá en un lugar muy retirado de donde estaba. ¿Por qué razón? Porque en veces, sin darse cuenta uno, se va moviendo aquella agua, y este mundo así arrastra al hombre y a la mujer. Solamente estando anclados en la fe, en la palabra de Dios, podemos mantenernos firmes en la fe en Cristo Jesús, sin esa corrupción, sin esa degradación, sin esa desviación, arrastrando nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mentalidad, nuestros deseos, nuestros sentimientos y todo lo que hay en nosotros. Ahora analicemos entonces una vez más de cerca este punto, versículo 7 de segunda de Pedro, capítulo 2. Dice el versículo 7: y libró al justo Lot. Y libró al justo Lot. Dice, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Este hombre era un justo, el justo Lot. Debemos de identificar, debemos de entender que hay una identidad que identifica al hombre justo, a la mujer justa, que vive en medio de un mundo depravado, en medio de un mundo corrupto, en medio de un mundo lleno de maldad. En este tiempo, en nuestros medios, en el lugar donde vivimos, en estas grandes ciudades, hermano, uno está rodeado de maldad, de perversión, de corrupción, por la derecha, por la izquierda, para adelante, para atrás, por todo lado. En el trabajo, en la calle, donde quiera que uno va, uno está rodeado de todo este tipo de maldad que nos rodea continuamente. Y repito, es tan fácil familiarizarnos con el estilo de vida de este mundo. Es tan fácil adaptarnos. Es tan fácil simplemente seguir la corriente y terminar desviados de la fe en Cristo Jesús. Pero ese no es el deseo de Dios. Dios quiere que seamos como el justo Lot, que resplandezcamos como luminares en medio de las tinieblas, en medio de una generación corrupta, en medio de una generación depravada y desviada. El Señor Jesús lo dijo de esta manera: si ustedes se avergüenzan de mí delante de esta perversa generación. Habla de todos esos medios
Habla de toda esa perversión que se mueve en nuestros alrededores. Si ustedes se avergüenzan de mí delante de esta perversa generación, yo también me avergonzaré de ustedes delante de mi Padre y de sus ángeles. Pero cualquiera que me confiese delante de esta perversa generación y no se avergüence de ser cristiano y de levantar el estandarte del evangelio y de creer en los principios de la palabra de Dios por encima de la corriente que este mundo lleva, por encima de lo que este mundo aprueba o desaprueba, cuando hay alguien que se para firme dando testimonio de su fe, dice: si tú no te avergüenzas de mí en esta perversa generación, yo tampoco me avergonzaré de ti delante de mi Padre y de mis ángeles. Te confesaré delante de ellos. Te vas a ser conocido en los cielos porque no te estás avergonzando de mí delante de esta generación. Entonces muchas veces más como que nos adaptamos a esta generación en vez de anunciar a Cristo y no avergonzarnos de Él. No nos avergoncemos de los valores de nuestro Dios, de los principios de nuestro Dios. No nos avergoncemos de lo que Dios dice que es lo correcto y de lo que Dios dice que es incorrecto. Aunque la ley diga que es correcto el aborto, sigue siendo pecado. Aunque la ley apruebe el homosexualismo, el lesbianismo, Dios sigue diciendo es pecado y no es lo que Dios estableció. No podemos cambiar lo que Dios ha establecido y tenemos que pararnos firmes por encima de lo que el mundo diga. Si me explico, aunque el mundo tolere el pecado y la maldad y todo lo vea como normal, ya en este tiempo no se usa el casarse, sino simplemente el juntarse, y eso es lo normal y lo más conveniente a lo que es la mente humana. Hay que probar, hay que ver si funciona. ¿Para qué nos casamos y después nos vamos a divorciar? Oiga la mentalidad con la que ya se está entrando a dar pasos de tanta seriedad. Hermano, no sigamos la costumbre y la tradición y la rutina que el mundo lleva. Parémonos firmes, honrando al Dios en el que decimos haber creído y dando testimonio de esa fe genuina en medio de este mundo desviado y corrupto. Aleluya. Mantengámonos firmes en esa vocación que hemos abrazado. Ahora quiero que identifiquemos precisamente al justo en medio de un mundo corrupto. A un justo. Ese justo debes de ser tú del tiempo actual. Ese justo era Lot del tiempo antiguo, pero del tiempo actual debes de ser tú. Y lo primero que identificamos, dice el versículo 7, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Entonces lo primero que dice, que este justo estaba abrumado. Este justo estaba afligido, dice enseguida, por la nefanda conducta de los malvados. Dice, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Entonces dice aquí un punto sobresaliente, dice que este justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, afligía cada día su alma justa. Entonces, al ver la conducta de los malvados, él afligía su alma justa. Esa es una de las primeras identidades de un justo en medio de un mundo corrupto. Es decir, cuando miras la nefanda conducta, cuando miras la perversión que hay a tus alrededores, cuando miras la corrupción que se mueve, cómo se pierden cada día los valores, cómo se distorsiona cada día el caminar del ser humano y se corrompe y se degenera y se degrada y va de mal en peor a cada día. Y va cada día perdiéndose más los principios, los fundamentos, los valores de nuestro Dios. Y la Biblia dice, si los fundamentos fueren removidos, ¿qué ha de hacer el justo?
¿Cómo sobrevivirá? ¿Cómo se sostendrá? No hay manera que el justo pueda sobrevivir en medio de un mundo corrupto si no es abrazando los fundamentos, los principios y los valores de la palabra de Dios, de un Dios todopoderoso. Es la única manera como va a poder sobrevivir el hombre, la mujer de Dios en medio de este mundo corrupto. Repito, por eso dice que si los fundamentos fueren removidos o destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Solamente perecer, es lo que le queda, perecer. Pero cuando el hombre mantiene los fundamentos, cuando mantiene los valores, cuando mantiene los principios de Dios, es lo único que lo puede ayudar, como a este hombre llamado Lot. Entonces, la primera identidad que miramos aquí es que este hombre dice que abrumado por la nefanda conducta de los malvados, es decir, afligido, dolido, perturbado, estaba afligido, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Termina diciendo: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y preservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Pero entonces decíamos que la primera cosa es la aflicción. Si nosotros vivimos en medio de un mundo corrupto, ¿cómo se siente nuestra alma al oír, al ver los hechos perversos que se mueven a nuestros alrededores? Que en un momento o en otro escuchamos, los jóvenes quizás en la escuela, las palabras, el vocabulario, las expresiones, todo lo que se mueve en las escuelas es una corrupción y una perdición tremenda lo que se mueve. El vocabulario, la libertad con la que se habla de toda clase de acciones que ante Dios son reprobadas, que ante Dios son perversión y pecado, pero el mundo las aplaude como cosas muy emocionantes, como cosas exitosas, como cosas a través de las cuales el joven busca felicidad, busca realizarse, busca sentirse bien, y el mundo lo aplaude y el mundo dice: vive la vida, sé libre, disfruta de tu juventud, y le dice todo eso. Pero lo que no le dice es que vienen consecuencias terribles sobre su vida, consecuencias espirituales, consecuencias morales y consecuencias terrenales sobre su vida por no poner el fundamento sólido en su vida. Pero tú que has creído en el nombre poderoso del Señor, eres un hijo de Dios que tiene fundamentos para vivir por ellos, para agarrarte de ellos, para cimentarte en ellos y poder de esta manera no ser arrastrado por todo lo que se mueve en este mundo. Ahora, veamos entonces, lo primero que debemos de identificar cuando nosotros estamos pasando una situación como en este caso el justo Lot. Dice que este justo estaba ahí, afligía su alma, no se deleitaba en los hechos perversos de aquellos, sino que se afligía. Cuando un hijo de Dios comienza a deleitarse en la perversión y degradación y corrupción del mundo, en vez de afligir su alma, está perdiendo su identidad y está cambiando de ser visto por Dios como un justo a ser visto por Dios como un impío. ¿Sí me explico? El justo, aunque esté en un mundo de corrupción, la primera identidad es que en vez de deleitarse en la maldad, se va a afligir por la maldad, va a sentir dolor por la maldad, es decir, va a sentir un tipo de asco, de rechazo. No quiero eso, eso ofende a mi Dios, eso ofende a mi Salvador, no quiero participar de eso, no quiero gozarme con eso. Yo tengo algo diferente con que gozarme, yo tengo algo distinto con que alimentarme, con que satisfacer mi alma, no es con las cosas que el mundo hace. Entonces, como hijo de Dios, cuando está pasando por una situación como el justo Lot la pasaba, lo primero que Lot tenía que entender y reconocer, lo que Lot estaba pasando y sufriendo hasta cierto punto en ese lugar, era en parte consecuencias de malas decisiones que había tomado.
Así como hay gente que ama a Dios, pero toma decisiones incorrectas y termina sufriendo consecuencias como resultado de aquellas decisiones incorrectas. Y lo primero que uno como hijo de Dios debe de hacer es aprender a reconocer y a identificar la diferencia entre una prueba y una consecuencia. Una prueba y una consecuencia. Una prueba es cuando eres afligido y sufres por honrar a Dios y por agradar a Dios. Una consecuencia es cuando eres afligido y es cuando eres afligido y sufres por desobedecer a Dios, por tomar decisiones no correctas, no sanas, no aprobadas por Dios. Porque mucha gente toma decisiones incorrectas y luego vienen las consecuencias y dice: hermano, estoy pasando una gran prueba. No estás pasando una gran prueba, estás pasando una gran consecuencia. Y esa gran consecuencia no se enfrenta como se enfrenta una prueba. Cuando uno enfrenta una prueba, repito, la prueba es el sufrimiento y el dolor que pasamos por honrar a Dios, por agradar a Dios, por causa de servir a Dios. Como el justo Job, que honraba a Dios, llamaba a Dios, y le llegó una tremenda prueba. Él no hizo nada malo, no tomó decisiones equivocadas para que viera aquello fue una prueba. Entonces Dios quiere que en las pruebas aprendamos a regocijarnos en ellas. ¿Por qué razón? Porque viene recompensa detrás de cada prueba. No habrá consecuencia, habrá recompensa detrás de cada prueba. Así por dolorosa que sea, habrá recompensa maravillosa de parte de Dios. Y hay que regocijarnos, hay que tener fe, hay que confiar, hay que, claro, orar para que Dios nos fortalezca y Dios nos ayude. Pero más que todo, hay que mantenernos ahí sabiendo que viene una recompensa maravillosa de parte de Dios. Entonces, cuando hay una prueba, Dios dice: regocíjate en medio de las pruebas. Hermanos, amados míos, dice: no se sorprendan cuando son atribulados por diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce en ustedes paciencia, sabiendo que la prueba purifica su fe, como el fuego al oro lo purifica. No se espanten, no es para mal, es para gloria de Dios, y vendrá una recompensa maravillosa de parte del Dios de los cielos sobre sus vidas. Aleluya. Vendrá esa recompensa hermosa de nuestro Dios. Entonces, cuando identifico mi sufrimiento y mi dolor, que es una prueba, es decir, yo he estado honrando a Dios, amando a Dios en todo lo que esté en mi capacidad, en mi posibilidad, y todavía me vienen dificultades y cosas negativas, esa es una prueba. Regocíjate en ella, porque vienen recompensas. Pero cuando viene la consecuencia, si yo analizo mi situación y yo entiendo que estoy como estoy y estoy donde estoy por mi mala decisión, teniendo otras alternativas y otras opciones, y tomé una decisión incorrecta y estoy ahora sufriendo consecuencias, no puedo simplemente pasar esas consecuencias, enfrentar esas consecuencias solamente diciendo: voy a confiar en Dios. Ni siquiera puedo enfrentarlas o superarlas diciendo: voy a pedir oración. Hermanos, oren por mí, por favor, porque mire todo lo que estoy pasando. No es esa la solución. La oración no te va a ayudar. Que ore más gente por ti es bueno, pero no es la solución real. Entonces, ¿qué es lo que Dios espera? Cuando hay pruebas, Él quiere que te regocijes en ellas. Pero cuando hay consecuencias, la solución es arrepentirnos del mal camino, de la mala decisión, arrepentirnos de lo que hicimos incorrecto y volvernos a Dios de todo corazón, con un corazón arrepentido, diciéndole: Señor, perdóname, sé que esto no es una prueba, sé que esto es una consecuencia, y sé que la única manera de que la consecuencia se supera es con un arrepentimiento genuino. Es reconociendo mi condición, mi desviación, mi pecado, y pudiendo decirle al Señor: Señor, perdóname, me equivoqué, ayúdame, Señor. Señor, reconozco como aquel hijo pródigo, Señor, que en la casa de mi padre tengo abundancia de pan y aquí yo me muero de hambre. Me levantaré y le diré a mi padre: Padre, pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco ser hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. Pero ahí el Padre hará una fiesta, recibiendo, bendiciéndote, porque llegaste de regreso con la actitud correcta a su presencia, buscando honrarlo y agradarlo en tu corazón. Aleluya. ¿Estamos comprendiendo? Oiga este siguiente punto. Esto es algo que el Señor me hablaba
en esta mañana muy directamente con respecto a este tema. Y si no se lleva nada más, llévese esto. Es muy importante entender lo que es, repito, la diferencia entre una prueba y una consecuencia. Y cuando nos damos cuenta que el sufrimiento que estamos padeciendo es una consecuencia y no una prueba, repito, debemos de enfrentarlo correctamente. ¿Qué pasa cuando no enfrentamos correctamente una consecuencia? ¿Qué pasa cuando no enfrentamos nuestras consecuencias con un arrepentimiento genuino para que Dios intervenga, para que Dios nos ayude, para que Dios nos saque de esa condición, como sacó a Lot y a su familia, como mandó a los ángeles para que sacaran a aquel hombre con su esposa y sus hijas? Lamentablemente la esposa, su corazón ya estaba más en Sodoma y Gomorra, y sus hijas también ya tenían su corazón allá. Pero entonces, cuando nosotros entendemos eso y miramos que es una consecuencia, debemos, repito, de enfrentar aquello volviendo en sí, arrepintiéndonos, reflexionando, cambiando de actitud, cambiando de parecer, cambiando de camino. Porque ¿qué sucede si no enfrento mis consecuencias correctamente? Le voy a decir lo que va a suceder o lo que sucede. Cuando uno no enfrenta sus consecuencias con un reconocimiento, con un arrepentimiento real y verdadero, lo que va a suceder es que nuestra alma se va a llenar de amargura, se va a llenar de rencor, se va a llenar de dolor y se va a llenar de rebeldía, renegando y culpando a Dios y a los demás por lo que nos está pasando, sin tomar ninguna responsabilidad de nuestros errores, y estando condenados a fracasar y a cometer los mismos errores una y otra vez. Vuelvo a repetir, es decir, si no enfrentamos una consecuencia correctamente, con un arrepentimiento, con un reconocimiento, apropiándonos y adueñándonos, haciéndonos responsables de los errores que cometimos, y no excusándonos o justificándonos, culpando, repito, en veces hasta el mismo Dios, porque sufrimos consecuencias y ahí estamos en veces hasta para con Dios. Dios mío, ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué no me sacas adelante? ¿Por qué permitiste esto? Hermano, Dios nos ha dado libre albedrío, y no es Dios el culpable de tus fracasos, no es Dios el culpable de tu desviación, eres tú el culpable de tu fracaso, de tu desviación. Y hasta que no tomes responsabilidad por ellos, hasta que no te adueñes de ellos, hasta que no reconozcas que tú eres el responsable, no podrás enfrentar y superar aquello correctamente. Tu corazón se llenará, repito, de amargura, se llenará de rencor, se llenará de dolor y como resultado de rebeldía. Y termina la persona con una rebeldía tremenda, renegando y culpando. Renegando, repito, en veces hasta contra el mismo Dios. Reculpando a medio mundo por su fracaso, porque no me ayudaste tú, porque no me ayudó aquel, porque me fue de esta manera, porque etcétera. Hermanos, ese camino lleva al hombre a la destrucción, lleva al hombre a la perdición. Lo único que nos lleva a la restauración es reconocer nuestros errores, volver en sí, humillarnos delante de un Dios todopoderoso y poder pedirle perdón y decirle: Señor, ayúdame, restáurame, reconozco que te he ofendido contra ti, oh Dios, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de ti, Señor. El reconocer, el humillarse, el volver en sí, el asumir la responsabilidad por sus errores y sus desviaciones y por el sufrimiento de sus consecuencias, es la manera correcta que sana nuestro corazón y que trae nuestro corazón a una fragilidad delante de Dios, a una sensibilidad, a un agradecimiento, porque Dios es bueno, porque Él está esperando que volvamos en sí para restaurarnos, para ayudarnos, para socorrernos, para sacarnos adelante. Pero Él busca que volvamos en sí. Él busca que tratemos correctamente con aquello que hay en nosotros, con aquellas consecuencias, aquellos errores
etcétera, etcétera. Identifiquemos entonces al justo en medio de un mundo corrupto. Lo primero es que su alma se aflige al mirar el pecado y la maldad. Lo segundo es que reconoce cuando se equivoca, cuando falla, cuando se desvía. Reconoce en vez de culpar a otros, en vez de renegar, en vez de tomar otra actitud diferente, reconoce. Por eso la palabra dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Entonces el Hijo de Dios, el justo, no significa que no comete un error, no significa que no esté expuesto a poder equivocarse en un momento o en otro, pero es justo cuando mantiene su corazón en Dios. Y toda persona que mantiene su corazón en Dios, cuando comete un error, lo primero que hace es reconocer, arrepentirse, humillarse, volver en sí y volverse al Dios de los cielos para poder ser ayudado, para poder ser restaurado de una manera especial. De otra manera, repito, el hombre va a ir de mal en peor. Repito, porque aquel hombre o aquella mujer, en vez de que vuelva en sí, se va a endurecer su corazón con amargura, con rencor, con dolor, con rebeldía. Repito, va a terminar renegando y va a terminar culpando a medio mundo menos a sí mismo, culpando al mismo Dios menos a uno mismo. Me explico. La diferencia entre un justo y un impío. La palabra nos enseña aquí que Dios libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo dice que afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Déjeme se lo describo de otra manera para que me entienda un poquito mejor. ¿Cuál es la diferencia entre la conducta, la actitud de aquella gente del tiempo de Sodoma y Gomorra, que vivían en aquella perversión, en aquella maldad, a diferencia del justo Lot? El justo Lot dice que afligía su alma. Sin embargo, los otros hombres no afligían su alma, deleitaban su alma en el pecado y en la maldad. La diferencia entre el justo y el impío es algo semejante a esto. Es como cuando miramos una oveja y miramos un puerquito que caminan y de alguna manera pasan por donde hay lodo, donde hay ahí un charco revuelto de lodo. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que aunque los dos tengan que pasar por ahí, la ovejita va a ir esquivando lo más que puede el lodo. No le gusta, no le agrada. Y aunque medio se resbala porque está resbaloso y se descuida un poquito, pero brama y salta y grita y quiere salir y quiere escapar. Si llega a caer en el lodo, no quiere quedarse en el lodo. La ovejita brinca y brama desesperada y se siente morir en ese lodo. Pero el puerquito no se resbala, se avienta de brinquito al lodo. A ese le encanta el lodo. Y cuando está ahí en el lodo, él no brama gritando y pidiendo auxilio. Él se revuelca y se regocija entre el lodo que está en ese lugar. Esa es la diferencia entre la actitud y el corazón del justo y del impío. El impío usted lo va a mirar que usa excusas, que usa toda clase de autojustificación y lo que sea, pero le encanta y lo que él quiere es brincar al charco de agua, al charco de lodo, y ahí quiere refregarse y darse vuelta y gozarse, y para él es como un jacuzzi estar ahí en ese lodo. Pero el justo dice, también pasa por situaciones y no es perfecto el justo, pero tiene el temor de Dios en su corazón. Y en un momento o en otro va a pasar cerca del lodo, pero busca orillarse la ovejita y pega un brinco, ¿verdad? Si usted alguna vez ha visto ovejitas, a mí me tocó ser pastor de ovejas por mucho tiempo en mi niñez. Conozco la conducta de lo que son esas ovejitas y cómo pasan y cómo brincan cuando en el camino hay un charco de agua o alguna cosa. Pero repito, también miramos los puerquitos, cómo se gozaban y cómo se entregaban y se revolcaban cuando un
cristiano o alguien que dice ser cristiano, dice ser hijo de Dios, se revuelca en el lodo y se goza en el lodo y dice ser hijo de Dios, se está equivocando. Ya perdió su identidad. El hijo de Dios salta del lodo, esquiva el lodo, brinca el lodo, no quiere estar en el lodo. Y si por alguna razón medio se quiso resbalar, brinca de ahí lo más pronto posible, porque aflige su alma. Se siente mal, se siente morir, se siente desesperado, se siente estorbado, se siente sin paz, se siente completamente mal. El Hijo de Dios, el justo, cuando está en una situación como la de Lot, por eso dice que el justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, dice, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, afligía cada día su alma justa. Afligía. Entonces había algo que quería brincar, salir. No estaba cómodo, no estaba a gusto en ese camino, en este tipo de vida. Él buscaba algo diferente, porque en su corazón anhelaba ser agradable al Dios de los cielos. Aleluya. Vivir una vida recta ante los ojos de Dios. Veamos un pasaje más. Primera de Pedro capítulo 4, vamos a avanzar. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 17 y 18. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Qué nos está diciendo Dios primeramente en esas palabras? Dios quiere comenzar con nosotros. Dios quiere comenzar en nosotros. Lo primero que Dios quiere hacer es usar nuestra vida para establecer un estándar, un modelo de vida, de forma de caminar, no adaptándonos a este mundo, no siendo la iglesia la que se adapta al mundo, sino tiene que ser el mundo el que se adapta a la iglesia de Cristo Jesús. Aleluya. Tiene que comenzar el juicio por la casa de Dios. Es decir, la medida tiene que comenzar a ponerse el orden, las normas. Tiene que comenzar por la casa de Dios, por nuestra casa, por nuestros hijos, por nuestra familia. No va a comenzar con el mundo. No es que va a comenzar el mundo a reconocer que tiene que poner estándares de santidad y de pureza y de castidad y de obediencia. El mundo no va a hacer eso. El mundo se va a degradar cada día más y más. Por eso dice el Señor, es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. O sea, no podemos compararnos o esperar que el mundo dé testimonio a la iglesia, o a ver qué tiene el mundo para guiar a la iglesia. El mundo no va a guiar a la iglesia. El mundo no es el que nos va a dar las normas y los valores y los principios. Es Cristo Jesús el que le da a la iglesia la dirección, la guianza, para que de esta manera establezca principios, bases, fundamentos. El estándar Dios lo quiere poner primero en nosotros los creyentes, en la casa de Dios, en la casa del creyente, en los hijos de Dios, y no allá afuera. Entonces, si primeramente lo pone en nosotros, entonces Dios dice, yo voy a establecer mis bases, voy a establecer mi santidad, voy a establecer mi orden en mi casa, en mi iglesia, en mis hijos, en mis familias. Voy a comenzar con ellos primeramente. No esperemos, repito, que Dios quiera comenzar con el mundo. El mundo está corrompido, el mundo está desviado, y el mundo no va a cambiar para bien, va a ir de mal en peor. Pero nosotros somos hijos e hijas del Dios Todopoderoso, y aquí es donde va a comenzar Dios a establecer el estándar, el modelo para vivir. Va a tener que establecer esas bases para que nosotros sirvamos de ejemplo para el mundo y no el mundo para nosotros. Por eso la palabra de Dios dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo.
No te acostumbres a la forma de vivir, a sus principios, a sus valores, a sus hechos. No corras conforme a la corriente de este mundo. Corre conforme a la corriente de la palabra de Dios, del Espíritu Santo de Dios, de la gracia de Dios. Corre de acuerdo a su voluntad y no a este mundo. Sigue diciendo el versículo 18: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si el justo con dificultad se salva. ¿Por qué dice que el justo con dificultad se salva? Porque, hermanos, el justo se va a encontrar como el justo Lot en medio de perversidades, en medio de malas influencias, en medio de tantas cosas que lo quieren jalar a uno y arrastrar y desviar. Y el justo con dificultad se salva. ¿Cuál es esa dificultad? Esa dificultad se mira en lo que era Lot, en esa aflicción que sentía, ese dolor. Él rechazaba el pecado, rechazaba lo malo y afligía su alma. Sentía dolor en su corazón. Con dificultad se salva el justo. Pero si el justo con dificultad, batallando por abrirse camino, batallando por no contaminarse con tanta perversión aquí, perversión allá, con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío? ¿Quién es el impío? El impío es el que tiene los indicios del puerquito, es decir, que se tira, que se deleita. Si el que se aflige al mirar el pecado batalla para combatirlo y contrarrestarlo, ¿qué será del que no se aflige al mirar el pecado, sino que se deleita y se goza con el pecado? Va a ser arrastrado y no va a quedar ni rastro de él. ¿Sí me comprende? O sea, si el justo es el que se aflige al enfrentar y al mirar toda la perversión y maldad, dice: Señor, ayúdame, Señor, porque ya se me quedó clavada una canción mundana que iba escuchando al pasar por no sé dónde. Señor, ayúdame, yo no quiero eso, Señor. Voy a tener que ponerme a cantar una alabanza a ti, Señor, para que despegues y desprendas y arranques, Señor, eso que se quedó ahí pegado. Pero yo no lo quiero, Señor. Pero ahí se me quedó pegado cuando iba pasando por allá, y cuando iba escuchando por ahí, o cuando estaba en el trabajo, que ahí aquella con su música a todo volumen, y por más que yo no quería oír, ahí estaba oyendo esa situación y se me quedó ahí en la mente. O aquello que miré de repente por ahí, ¿verdad? Que no era la intención, pero está alrededor, está a la derecha, está a la izquierda, y se me quedó aquella imagen de aquella mujer semidesnuda que iba pasando por la calle, y que ahora, ¿cómo le hago para arrancarme aquello, Señor? El justo batalla. El justo es el que quiere escapar de la corrupción, el que no quiere vivir conforme al sistema de este mundo, sino que dice: yo quiero consagrarme para ti, Señor. Yo quiero huir de la destrucción que viene a este mundo. Yo quiero escapar como el justo Lot escapó de Sodoma y Gomorra. No quiero perecer en la destrucción. No quiero volver atrás como la esposa de Sodoma y Gomorra. No quiero cargar las perversiones que cargaron las hijas de Lot, que por estar en Sodoma y Gomorra. No quiero ir cargando con eso, Señor. Quiero ser sincero contigo. Quiero abrirte mi corazón. Escudriñame y mira si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno, Señor. Analízame, Señor, mírame. Y si ves algo perverso en mi corazón, y si ves algo perverso en mi mente, ayúdame con ello. Ese es el justo, el que va nadando en contra de la corriente y no se deja arrastrar. Con dificultad se salva. Y aún el justo corre el riesgo de que si se duerme un poquito, dice el dicho, que camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Si me explico, y créame que está bien aplicado al camino del Señor. Si usted se duerme un poquito, lo arrastra este mundo, se lo lleva la corriente.
Entonces el justo va nadando, siente la presión que lo quiere arrastrar, siente todo aquello que mira y que oye y que le hablan y que ve y que le dicen y que lo invitan y que le ofrecen, y toda esa presión lo quiere arrastrar, pero él va y dice: no, yo voy en contra de la corriente, soy un hijo de Dios, voy a afligir mi alma, no voy a tolerar, no voy a aceptar, no me voy a acomodar a este mundo, voy a ir en contra de la corriente. Ese es el justo, el hijo de Dios. Tiene esperanza porque hay en su corazón el deseo de honrar a Dios, de ir en contra de la corriente de maldad y perversión. Pero dice: si el justo, el que nada en contra de la corriente, el que va luchando por no ser arrastrado por la corriente de este mundo, dice, con dificultad se salva. ¿Qué será aquel que se tire y se va ahí de espaldita, que se lo lleve la corriente para donde sea? Ese pobre está perdido. ¿Sí me explico? Por eso en nuestro corazón no debe de haber simplemente una tolerancia, una aceptación, una entrega a la aceptación del mundo, del pecado, del sistema de este mundo, porque ahí ¿qué esperanza habrá para nosotros? No habrá esperanza. La esperanza está para el justo. Por eso dice: si el justo con dificultad se salva, le batalla, le sufre, batalla con esto, batalla con lo otro. Casi lo desviaba esto, pero alcanzó a superarlo. Casi lo atrapaba esto, pero alcanzó a escaparse y sigue caminando. Y ahí va: Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, te necesito, Señor, fortaléceme, Señor, no me dejes, Señor, no me sueltes, Señor, envía a tus ángeles que me saquen, que me tomen de la mano, que me arranquen de Sodoma y Gomorra, Señor, necesito tu ayuda. Ese es el corazón del justo, el que ama a Dios, el que no se conforma a este siglo, el que no se adapta a la corrupción, el que no se deja llevar por la maldad, el que va en contra de la maldad. Pero repito, dice: si ese justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Esos nadan con la corriente, esos se revuelcan en el lodo y se deleitan en él. ¿Cómo saldrán de él? Si ahí se deleitan en ello. ¿Sí me explico? Entonces por eso es que Dios quiere que nosotros seamos identificados como un justo, como una hija de Dios justa, que busca, que no se conforma, que no tolera, que no se adapta, que dice: yo quiero más ser a la imagen de mi Creador, yo quiero más agradar a Dios, yo quiero más escapar de la corrupción, yo voy a luchar porque no gobierne mi mente, porque no gobierne mi corazón, porque no gobierne mi alma. Y si de repente tuve un error o una falta, reflexionar rápido y brincar de esa condición y clamar a Dios y ponerte a cuentas con Él y pedirle: Señor, socórreme, auxíliame. La palabra dice: torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y levantado será. Aleluya. El justo es levantado por el Señor. El justo, no el impío, no el pecador. Dice que el justo es levantado, pero los pecadores perecerán, los impíos serán destruidos. Repito, ¿qué diferencia hay entre el justo y el pecador, el justo y el impío? Que precisamente el justo será levantado porque en su corazón hay el anhelo de agradar a Dios, hay el anhelo de buscar a Dios de corazón. Pero el impío y el pecador solo buscan una excusa y una oportunidad para enredarse, para revolcarse en el lodo. Una excusa, una oportunidad. ¿Qué será del impío y del pecador? ¿Cómo escaparán de la corrupción de este mundo? ¿Cómo? Dice: ¿qué será de ellos si el justo con dificultad se salva? Venga conmigo que ya le termino. Bueno, creo que mejor continúo la próxima semana. Ya se nos fue el tiempo.